Hola, bienvenidos a Iguales. Mi nombre es Ashanti Villalpando y el día de hoy vamos a estar conversando acerca de los derechos, desafíos y oportunidades para construir una sociedad más justa. Vamos a iniciar hablando sobre un tema fundamental que es la igualdad de género. ¿Pero qué significa realmente? ¿Por qué sigue siendo una lucha vigente en pleno siglo XXI? Pues prepárense para un recorrido de 25 minutos con datos, reflexiones y voces que invitan al cambio. Iniciando por la pregunta simple, ¿qué es la igualdad de género? Bueno, esto no se refiere a que todos seamos iguales, no se refiere a una unificación de las personas como tal, sino se refiere a que tanto mujeres como hombres y personas no binarias tengan los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Es decir, no queremos que todas las personas sean exactamente iguales, sino que si tenemos todos el mismo esfuerzo, pues todos podemos recibir los mismos beneficios de ese esfuerzo. Que todos tengamos nuestras diferencias, pero que eso no implique desigualdades sociales. Que eso no implique que si yo, por ser mujer, hago lo mismo que un hombre, se me pague menos a mí simplemente por mi género. Si, no sé, por ejemplo, hay diferentes trabajos inclusive en los cuales se designa como un trabajo de mujer, sin embargo los hombres siguen siendo los mayores beneficiarios en esto. Un gran ejemplo es el mundo de la moda, que la costura ha sido relacionada con un trabajo de mujeres a lo largo de la historia. Sin embargo, un fun fact es que los mayores diseñadores de moda son hombres. Yves Saint Laurent, Jimmy Choo, la mayoría de los diseñadores más conocidos son hombres, siendo que este es un trabajo que se ha atribuido únicamente a las mujeres. También se puede aplicar con la gastronomía. El cocinar se utiliza como una tarea únicamente, bueno, no únicamente, pero mayormente a las amas de casa dentro de un hogar, una familia nuclear. Sin embargo, los chefs más reconocidos son hombres. ¿Y por qué es esto? Se supone que son trabajos que son atribuidos a las mujeres. Sin embargo, cuando se trata del éxito en esos trabajos, se le atribuye a los hombres más que nada. Pero bueno, un dato relevante es que según la ONU, al ritmo actual se necesitarán casi 300 años para poder alcanzar la igualdad plena, o si no, no aceleraremos el progreso. Otra parte que yo relaciono mucho con esto es la canción de The Man de Taylor Swift. Hay una parte en la que dice I'm so sick of running as fast as I can, wondering if I get quicker if I was a man. Estoy tan cansada de correr tan rápido preguntándome si llegaría más rápido si fuera un hombre. Todo esto haciendo alusión a cómo no importa cuánto progreso tenga una mujer, cuánto esfuerzo ponga una mujer, si hay un hombre como competencia, esa persona va a ser más beneficiada o va a tener mayor reconocimiento de su esfuerzo, vaya. Y esto obviamente es algo que se busca cambiar. Ya no estamos en un siglo, en un sistema patriarcal, al menos en Occidente. La historia del Medio Oriente es otro punto al que llegaremos más adelante, pero al menos aquí, inclusive donde se nos da de países progresistas, sigue existiendo esta desigualdad, sigue existiendo pues esta diferencia notable entre mujeres y entre hombres. A pesar de que tengamos los mismos derechos humanos, no se nos atribuye como personas iguales en ciertos aspectos, tales como el laboral o como el social inclusive, donde tal vez a la opinión de un hombre se le pone más peso que a la de una mujer. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los desafíos actuales. A pesar de los avances, la desigualdad sigue presente en muchos ámbitos, como es lo que mencionaba dentro de la introducción, porque vamos a ver estos ámbitos y vamos a analizar cada uno, iniciando por la educación, donde en algunos países las niñas no tienen acceso a la educación básica. En trabajo y economía, donde la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste en casi todos los países. Las mujeres dedican más al doble de tiempo que a los hombres. Y es trabajo no remunerado, verdaderamente. La violencia de género, donde se establece que 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia tanto física o sexual.
y las mujeres y personas LGBT+ enfrentan riesgos desproporcionados por su identidad. Ahora vamos a analizar cada uno, ¿ok? Iniciando por la educación. Aquí en México somos un país que pertenece al occidente del mundo. Sin embargo, la manera en la que nosotros visualizamos a las mujeres aquí es muy diferente a cómo se visualizan en Oriente. En países como por ejemplo Myanmar, donde tuve la oportunidad de estar en Moon, donde el compañero que tenía este país estableció que en Myanmar se sigue un modelo, pues es un estado islámico. Entonces ahí ven a la mujer como un pilar de la familia, básicamente. Y yo le pregunté, pero es que cómo ustedes están fundamentando su opresión hacia las mujeres, y me dijo, no es opresión. Nosotros vemos a la mujer como lo más importante de nuestra sociedad. Sin embargo, ella expresa su voz a través de un hombre. Y yo me quedé de que, ¿qué? O sea, estás diciendo que tú ves a la mujer como lo más importante, sin embargo, su voz únicamente se expresa a través de un hombre. No tiene nada de sentido para mí. Pero eso lo digo considerando que yo he vivido toda mi vida, me he criado en una cultura occidental, en la cual se cree que cualquier persona, sin importar su género, puede seguir sus sueños, es bastante autónoma de su vida, no depende de nadie para poder hacer lo que quiera hacer. Sin embargo, en Medio Oriente esto es un caso bastante diferente, especialmente en Estado Islámico o en países en los cuales se involucra la religión. Tales podría ser la religión judía también, donde son religiones donde la mujer no se ve igual que un hombre. Pero ¿esto por qué es? Si al menos aquí en Occidente tenemos religiones también, sin embargo aquí sí se ve a las mujeres como seres humanos que merecen derechos y que pueden ser independientes, que no necesitan un hombre para vivir. En Medio Oriente se ve muy diferente esto, puesto que ahí sí necesitan un hombre para ellas poder tener una voz. Bueno, volviendo al tema del modelo de Naciones Unidas, yo le decía a mi compañero Myanmar de que ¿cómo es que tú justificas esta opresión? O sea, tú estás expresando que tu religión valora a la mujer como un pilar, pero es que tú no le estás dando la voz a este tan preciado pilar. Tú estás diciendo que las mujeres son quienes crean a los hijos, quienes crían a los hijos, quienes forman a los hombres. O sea, básicamente tú estás diciendo que la mujer es quien está detrás de todo esto, pero ¿por qué tiene que estar por atrás? ¿Por qué no puede estar en el frente? Si es tan capaz de criar a un hombre, es porque esa mujer tiene la capacidad y tiene la independencia de ser ella misma. ¿Por qué no le pones el frente a la mujer? O sea, ¿por qué tiene que ser simplemente representada a través de un hombre? Yo entiendo que son temas de religión, pero al menos a mí, como una persona bastante liberal y bastante pro en los derechos humanos, no me hace sentido que la religión pueda justificar una opresión a las mujeres. Porque realmente es una tragedia todos los actos que se cometen alrededor del mundo. Por ejemplo, otro tema que estamos viendo en el modelo el tópico principal es la seguridad de las mujeres en zonas de conflicto, que es un tema de extrema importancia, puesto que en, por ejemplo, un contexto de guerra, obviamente se les quita los derechos humanos a todas las personas. Se trata de deshumanizar a la sociedad en la cual los soldados van a estar en contra. Sin embargo, quienes sufren más personalmente, todos sufren, obviamente. No digo que sea una competencia, pero las mujeres tienen esta vulnerabilidad especial en la que a ellas se les denigra y se les reduce a un objeto sexual, el cual puede ser utilizado inclusive como un arma de guerra. Es decir, dentro de una guerra a los hombres obviamente ellos sufren también. No estoy diciendo que no, esto se trata de una igualdad de género. Lo ideal sería que no hubiera guerra para empezar. Sin embargo, las mujeres necesitan esta protección extra para que ellas no sufran de una violencia sexual, puesto que ellas son obligadas a vivir esta vida de deshumanización,
de convertirse de un ser humano a un objeto simplemente por una característica que tú tienes y que te une a un grupo en contra dentro de una guerra. Entonces es por eso que nació todo este tema de la religión dentro del modelo con el compañero de Myanmar, que fue el que más defendió esta postura islámica en la que la mujer se le veía como el pilar y que pues básicamente la mujer era representada a través de un hombre, pero que el país estaba interesado en la protección de las mujeres. Y yo decía, pero es que ¿cómo tú te puedes estar enfocando ahorita en la protección de las mujeres en un nivel internacional si dentro de tu propio país, dentro de tu propio sistema, tú estás oprimiendo a las mujeres? Es lo mismo que pasa con Afganistán. Afganistán para mí es uno de los países más retrocedidos en el tiempo en cuestión de derechos humanos y derechos de las personas, porque ellos no solamente denigran a la mujer de una manera sistémica, sino individual también. Son ridículas las condiciones que ha puesto el régimen talibán para las mujeres, a tal punto de que ni siquiera pueden salir a la calle sin un hombre. No pueden vivir literalmente sin tener un hombre que les permita vivir. Y esto es bastante decepcionante para la comunidad internacional y la comunidad feminista y cualquier comunidad que vote por los derechos humanos, puesto que ¿por qué las mujeres afganas tienen que sufrir esta violencia solamente por su lugar de origen, por su religión y por un grupo terrorista que ha tomado el poder? Pero es increíble cómo esta situación ha sido tan ignorada por la comunidad internacional, y a mí me parece bastante impactante la diferencia entre las mujeres en México y en Afganistán, por ejemplo, porque pues aquí una mujer puede salir, si bien sí existe la inseguridad, obviamente en todos lados del mundo existe la inseguridad, aquí en México, en Monterrey específicamente, no se puede salir en la noche porque no sabes qué te va a pasar. Sin embargo, en Afganistán, las mujeres no pueden salir en ningún momento del día simplemente porque son mujeres, porque se espera que si tú sales, tú vas a ser una tentación para otro hombre. Y esto también se me hace una tontería, porque siempre se usa ese argumento de que es que tú estás provocando a los hombres, siendo que tú solamente estás siendo tu persona y estás expresando tu persona. Me explayé un poco en ese tema, pero la verdad es que soy muy aficionada a los modelos de Naciones Unidas, me gusta mucho el tema internacional, y es que también yo tengo experiencia principalmente en los comités que se relacionan con mujeres. Entonces, por esto mismo es que los pongo les hago tanto énfasis, porque yo tengo experiencia con ese tipo de organizaciones, que las organizaciones también se me hacen algo extremadamente importante, y se me harían muchísimo más importante si hubiera más representación femenina dentro de estos organismos, y no solamente dentro de los organismos, sino dentro de la política general, que creo que aquí ya me estoy yendo un poco más global y aburrido, tal vez no tan regional como se podría esperar de un podcast acerca del tema, pero pues la idea de este podcast es mezclar como cosas que a mí me apasionan con el tema en general, para que a mí no se me haga tan aburrido hablar por 25 minutos y que ustedes también noten mi pasión a través del podcast. Entonces, pues seguiremos hablando acerca de cómo se integra la violencia de la mujer dentro del sistema internacional. Que les digo, es algo que yo noté. Yo tuve que investigar acerca de la protección de las mujeres en zonas de conflicto, y les cuento que las mujeres estadísticamente y a lo largo de la historia han tenido esta desventaja, donde a ellas simplemente se les reduce como un objeto sexual, como un arma de guerra, así tal cual. Y a pesar de que esto es recriminado, sigue pasando alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias tal cual. No existe, bueno, sí existen muchísimas resoluciones. Sin embargo, ninguna de estas tiene consecuencias claras para los estados que cometen estos actos tan crueles. La vez pasada también, bueno, aquí ya me estoy saliendo un poco del tema, pero vi la película de Hotel de Ruanda para una tarea. Y dentro de esta película, bueno, se trata del conflicto acerca de los Hutus y los Tutsis dentro de Ruanda, en África. Y hay una escena que es para mí fue muy impactante,
porque no quiero spoilear la película, pero creo que, si es un conflicto histórico ya debería saber qué pasa. Entonces, pues básicamente los Hutus tomaron control y iniciaron conflictos rebeldes en contra de los Tutsis, que pues son dos etnias del mismo país. Entonces, pues sí fue un conflicto bastante interno, pero bastante trágico. Entonces, los Hutus toman control del país de Ruanda y hay una escena en la cual el protagonista va hacia un campo de los Hutus y ve cómo tienen a las mujeres Tutsis en jaulas. Las tienen desnudas en jaulas. Cuando van pasando, uno de los Hutus, que son como los generales más o menos, dice de que prostitutas Tutsis, refiriéndose a las mujeres que simplemente por su etnia, por una etnia que se estableció decenas de años atrás de ese conflicto, las tienen encerradas en jaulas deshumanizadas completamente. Las mujeres se ven aterradas. Y yo sé que es una escena de película que tal vez no debería tomar tan en serio, pero sí me lo tomo en serio porque es un conflicto que ocurrió. Y esas son cosas que no solamente se ven en el conflicto de Hutus versus Tutsis, sino en conflictos de índole internacional. En la guerra de Ucrania y Rusia, en el Holocausto, en la guerra de Afganistán, en la guerra de Siria, en el conflicto en Yemen, en las guerras, este es otro tema, las guerras en Latinoamérica, en las cuales se envuelve el narcotráfico, que este ya es otro tema bastante político, pero siento que si vamos a hablar de la igualdad de género, necesitamos brindar primero todas las desigualdades que sufren las mujeres dentro de estos conflictos. ¿Qué les digo? Esto es más para... tal vez me estoy desviando un poco del tema, pero realmente siento que es muy importante saber todo este contexto. Entonces, aquí en Latinoamérica se viven muchísimos conflictos diarios y la mayoría están relacionados al crimen organizado, específicamente al narcotráfico. Sin embargo, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué lo estoy trayendo? Muchos piensan que dentro del narcotráfico, este es un argumento bastante común. Solamente se matan entre ellos. Pero la realidad es que no. Los conflictos armados, los conflictos bélicos, tal cual se utiliza el término aquí en México al menos, son conflictos que envuelven muchísimo más, puesto que el narcotráfico está estrechamente relacionado con la trata de personas y con las redes de prostitución alrededor de Latinoamérica. ¿Qué significa esto? Que las personas que idealizan una vida de narcotraficantes también están idealizando este tipo de problemas que envuelven la inseguridad de las mujeres. Y no solo de las mujeres, sino de todos. Aquí ya estoy hablando acerca de la seguridad de las personas en general, pero sí se me hace bastante hipócrita que una persona diga que el narcotráfico no tiene nada que ver, siendo que están estrechamente relacionados con la trata de personas, puesto que un grupo criminal organizado también se enfoca en la trata de personas y no me pueden decir que no. La trata de blancas, la prostitución, todo esto son cosas que también se engloban dentro del narcotráfico, simplemente no se habla lo suficiente acerca de ello. Pero ya me estoy desviando un poco más. Vamos a volver al tema internacional, hablando acerca de la representación de las mujeres dentro de espacios, ya sea organismos internacionales o gobiernos, que al menos pues aquí en México sabemos que tenemos la primer presidenta mujer en la historia. La verdad es bastante empoderador. Por esto que sí había, que yo sepa, no había habido candidatas mujeres aquí en México. Corríjanme si estoy mal, puede que esté mal, no se me viene ninguna en la mente, más que este sexenio, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, que estoy segura de que sí ha habido más, pero la primera mujer presidenta se estableció el año pasado y pues es algo bastante de orgullo, que fuera de las ideologías que tú tengas políticas, si apoyas o no al partido de Claudia Sheinbaum, podemos decir que el que tener una mujer presidenta, el poder decir que presidenta sí es un término, porque había ese debate entre si iba a ser presidente como un término neutral o si íbamos a decir presidenta, es bastante... es un paso muy grande para el movimiento feminista aquí en México, puesto que realmente nunca habíamos tenido una representación tal cual dentro del gobierno. Sí, teníamos diputadas, teníamos senadoras, tal vez gobernadoras, alcaldesas,
pero una figura tan imponente, al menos en la cultura mexicana, como el presidente, siendo una mujer, es un paso bastante importante dentro de este movimiento feminista, lo cual es bastante, pues, de orgullo, y a mí me parece fenomenal tener una presidenta mujer. También me parece bastante extraño que México, siendo un país ligeramente más conservador, al menos a comparación de Estados Unidos, que Estados Unidos es catalogado como el país más progresista del mundo, especialmente por su edad, puesto que es un país bastante, bueno, fue creado muy recientemente, entre comillas, porque sí tiene mucho tiempo, sin embargo, pues es uno de los países más nuevos dentro del sistema internacional, y por eso es catalogado como un país tan progresista, también porque su lema es literalmente la libertad de las personas. Y bueno, Estados Unidos tiene un pasado con los movimientos sociales, básicamente. Pero el hecho de que en México, un país más conservador, haya tenido una mujer presidenta antes que este país tan progresista, dice mucho. Muchísimo, la verdad. Y es que Estados Unidos, a pesar de que se las da de muy progresista y no sé qué, siempre sigue existiendo este machismo internalizado en el que las mujeres no se creen capaces de poder dirigir un país. Por ejemplo, cuando decían a Kamala Harris, se me fue el nombre, disculpen. Pero cuando le decían a Kamala Harris que cuando ella tuviera sus cambios hormonales iba a causar una tercera guerra mundial, pero eso decía más de las personas que de Kamala Harris, porque todos sabemos que, pues las mujeres sabemos que obviamente un cambio hormonal no te hace crear una tercera guerra mundial, pero las personas tenían este pensamiento internalizado de que sí, las mujeres son dramáticas, sí, las mujeres se dejan guiar más por las emociones que por la lógica. ¿Por qué esto solamente se aplica a las mujeres? ¿Por qué no se aplica a Donald Trump, que sabemos que le encanta causar guerras? Que bueno, ya me estoy metiendo en otro tema muy político. Pero, ¿por qué no le damos este mismo trato a los hombres que sabemos que se enfocan más en lo emocional que en lo racional? Por ejemplo, Obama es bastante conocido que dedicó casi todo su periodo presidencial a la guerra. ¿Por qué esta comparación de no es apto para presidente? Porque simplemente se guía más de las emociones que de la lógica. ¿Por qué no se da este mismo trato a los hombres dentro de la política? Si se supone que tienen el mismo cargo. A Claudia Sheinbaum se le recriminó actualmente por regresar de Semana Santa con un tratamiento estético, pero siendo realistas, a nadie le importa. O sea, me importarían más sus acciones, que bueno, sí entiendo que la gente esté molesta de que tenga tiempo de dar tratamientos estéticos, pero no de arreglar al país. Pero es que la verdad, la vida de un presidente se enfoca en la vida personal y la vida de trabajo, como todos nosotros. Todos tenemos derecho a tener una vida. Ella, por ser presidenta, no va a poner pausa a toda su vida para dedicarse 100% al país, que sería algo impresionante si lo hiciera, pero ella es persona como todos y necesita su propio tiempo. ¿Por qué no se le da este mismo trato a los hombres? ¿Por qué no se les critica por cada cosa de su apariencia a los hombres, pero sí a una mujer? Eso es bastante controversial para mí, pero sí debo decir que me encanta tener una presidenta mujer, sin importar si apoyo o no a sus propuestas, sin importar si estoy de acuerdo o no con sus ideales. El tener una mujer presidenta es algo bastante empoderante para las mujeres, al menos en México. Entonces, pues claro, o sea, la representación de cualquier minoría en cualquier ámbito, no solamente en la política, me refiero a cualquier ámbito de trabajo, es necesario para que las personas dejen de creer que son reducidas simplemente a una característica que las haga minorías, sino que son personas como cualquier otra. Son seres humanos. Todos los seres humanos deberíamos tener la misma capacidad, las mismas oportunidades, porque somos seres humanos. Compartimos la capacidad de racionar y de tomar decisiones buenas y de tener ideas y de tener talentos y de tener capacidades para que puedan ser útiles en ciertos ámbitos. Entonces, ¿por qué denigrar a una persona? ¿Por qué excluirla solamente por una característica, si bien puede ser más
más útil que otras personas que tal vez no tengan el mismo talento, pero cumplen con lo socialmente aceptado. Es por eso que, pues obviamente la igualdad de género no es una utopía. Es un proceso en marcha que necesita una mirada crítica, acción y empatía. Hombres y mujeres y personas de todas las identidades tenemos el derecho y el deber de construir una sociedad donde nadie valga menos por su género, porque la igualdad no es un favor, es un derecho humano que debería ser respetado por todos. Como ya mencioné antes, dentro de diferentes culturas, los derechos se ven de diferentes maneras. Sin embargo, la inclusión de las personas, al menos a un nivel nacional, a un nivel continental, es bastante importante. Entonces, simplemente me gustaría concluir todo esto con decir que todos somos iguales. Me parece muy ilógico hablar de las minorías como si fueran algo anormal, que siento que es algo que tal vez se pudo malinterpretar, pero todo esto hablando desde la opinión pública, desde conocimientos, no conocimientos, sino opiniones promedio de una sociedad promedio, como por ejemplo en México, son opiniones que se tienen bastante notables dentro de la sociedad, pero sí, no me refiero a las minorías como algo anormal, sino como algo que ha sido denigrado a ser una minoría, a ser algo que se cree que vale menos o que está bien burlarse de, pero no, todo esto necesita tener un nuevo enfoque, necesita tener una nueva representación y ser vital, porque todas estas minorías son pilares esenciales dentro de la sociedad y necesitan ser respetadas y necesitan ser valoradas con sus derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, maestra, ojalá le guste. Siento que me fui un poco del tema, pero intenté enfocarlo siempre porque pues son temas que yo considero que influyen dentro de la igualdad de género. Entonces, y como mencioné, son temas que yo considero que tengo más conocimiento. Entonces, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.